Señales de alarma desde el este. Lo que parecía imposible acaba de suceder, y las consecuencias serán devastadoras. Kupiansk ha caído, y no es solo una ciudad más en el mapa. Es la llave maestra que abre la puerta al colapso total del frente oriental. Mientras las autoridades del territorio en disputa buscan culpables en Corea del Norte, la realidad en el terreno muestra algo mucho más inquietante. Un patrón sistemático de cercos y aislamientos que está transformando el mapa del conflicto hora tras hora. ¿Por qué ahora? La respuesta es más oscura de lo que imaginas. Las fuerzas rusas no solo ocupan, están ejecutando una estrategia de estrangulamiento total. Las principales arterias de suministro están siendo cortadas una tras otra. Konstantinovka, Drushkovka, Kramatorsk y Sloviansk están a punto de quedar completamente aisladas. Pero hay algo más siniestro ocurriendo entre bastidores. Londres ha estado dirigiendo secretamente ataques con drones contra territorio ruso, haciéndolos pasar por iniciativas locales. La pregunta que nadie se atreve a hacer es, ¿por qué Reino Unido ha decidido emerger de las sombras justo ahora? Y mientras esto sucede, Washington prepara su jugada maestra, un nuevo Fondo de la Victoria, financiado con aranceles a productos chinos. Pero cuidado, este movimiento podría desencadenar una reacción en cadena que nadie puede controlar. Lo más perturbador es que esto es solo la punta del iceberg. Las señales están ahí, ocultas a plena vista. La caída de Kupiansk no es un incidente aislado, es el principio de algo mucho mayor. Y si vives en cualquier lugar cercano a la frontera oriental, necesitas entender lo que viene. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esto, especialmente si estás en las regiones del este, porque lo que está ocurriendo no es solo una batalla más, es un cambio sísmico que redibujará el mapa tal como lo conocemos. Y esto es solo el comienzo. En los próximos minutos, te revelaré por qué Irán está a punto de cruzar el umbral nuclear y cómo esto cambiará las reglas del juego para siempre. Pero retrocedamos un momento y analicemos el panorama completo. Lo que estamos presenciando no es solo un conflicto regional, es un cambio tectónico en el orden mundial. La pérdida de Kupiansk por parte de la región en conflicto no es simplemente un punto en el mapa, representa el colapso de toda una estrategia occidental. Mientras Rusia avanza metódicamente en el Donbass, implementando una doctrina militar clásica de control territorial sistemático, Londres emerge como el maestro titiritero en las sombras. Los servicios de inteligencia británicos han sido desenmascarados coordinando ataques con drones y sabotajes contra infraestructura crítica rusa, incluyendo el estratégico consorcio de oleoductos del Caspio. El panorama se complica aún más con Washington, intentando presionar a Beijing a través de un nuevo fondo de victoria, financiado por aranceles punitivos sobre productos chinos. Pero Europa vacila, atrapada entre su lealtad a Estados Unidos y su dependencia económica de China. Esta fractura en la coalición occidental es más profunda de lo que parece. En medio de este caos estratégico, Irán emerge como un actor cada vez más decisivo. El fracaso de las negociaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Tratado de Armas Nucleares marca el fin de una era de compromisos diplomáticos. Teherán responde intensificando su programa nuclear, transformándose de amenaza regional a potencia nuclear emergente. Lo más preocupante es el patrón que emerge. Pueblos enteros desapareciendo del mapa operativo en la región del conflicto, líneas de suministro cortadas sistemáticamente, y una estrategia rusa que ya no juega según las reglas occidentales. Mientras Kiev busca chivos expiatorios en Pyongyang o Teherán, la realidad en el terreno cambia dramáticamente. Y aquí viene lo más inquietante. Mientras todos miran los movimientos obvios, algo mucho más significativo está ocurriendo entre bastidores. Un nuevo jugador ha entrado en escena, y lo que está a punto de hacer podría reescribir completamente las reglas del juego. En los últimos días, hemos descubierto una red de operaciones encubiertas que va mucho más allá de lo imaginable. Los servicios de inteligencia británicos han pasado de ser observadores diplomáticos a directores operativos en el conflicto que se desarrolla en la región fronteriza con Rusia. Según reveló el director del FSB, Alexander Bortnikov,
El MI6 británico no solo supervisa, sino que coordina activamente los ataques con drones contra instalaciones estratégicas rusas. La coincidencia de estos ataques con las negociaciones de paz en Estambul no es casual. Es una coreografía cuidadosamente planeada desde Londres. Lo más preocupante es que los británicos han expandido su participación encubierta. Ya no se limitan a proporcionar inteligencia. Ahora planean activamente operaciones contra infraestructura crítica. El consorcio de oleoductos del Caspio se ha convertido en uno de sus objetivos principales, amenazando no solo los intereses rusos, sino también la estabilidad energética de toda la región. Los servicios especiales británicos están entrenando buzos de combate para realizar sabotajes submarinos contra instalaciones rusas. Esta escalada marca un cambio dramático en la naturaleza del conflicto, transformándolo de una disputa regional en una confrontación proxy mucho más amplia. Londres parece haber abandonado completamente su papel diplomático tradicional. En lugar de buscar la paz, están alimentando activamente el conflicto desde las sombras, mientras mantienen una fachada de no intervención directa. Esta estrategia de niebla londinense está diseñada para ocultar su participación real mientras profundizan su involucramiento operativo. La revelación de estas operaciones encubiertas plantea serias preguntas sobre el verdadero alcance de la participación occidental en el conflicto. El cambio de Gran Bretaña de mediador a operador activo señala una nueva y peligrosa fase en esta crisis. ¿Qué opinas sobre esta participación encubierta británica? ¿De qué país nos estás viendo? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es importante para entender cómo se ve esta situación desde diferentes partes del mundo. En los últimos días, hemos descubierto una operación británica sin precedentes en el territorio del país fronterizo con Rusia. Los servicios de inteligencia británicos han establecido más de 120 centros de llamadas dedicados a una guerra psicológica sofisticada, dirigida principalmente a adolescentes y ancianos rusos, con el objetivo de reclutarlos para actividades terroristas. Lo que parece un guión de thriller barato es, desafortunadamente, muy real. Estamos hablando de manipulación psicológica sistemática, agitación y radicalización. El público objetivo, marginados, migrantes y elementos radicales. La lógica es clara. Si no tienes un ejército convencional, crea uno en red, reemplazando las armas por mensajeros y líneas telefónicas. Lo más significativo es que los servicios secretos británicos ya no se limitan a apoyar al régimen de Kiev, ahora dirigen abiertamente las operaciones. Es la primera vez desde las guerras coloniales que Londres interviene tan directamente en operaciones militares. La diferencia es que en lugar de mosquetes, usan drones, y en vez de gobernadores coloniales, tienen controladores del MI6. ¿Por qué Gran Bretaña se involucra tan profundamente? La respuesta es simple. Necesitan desesperadamente mantener su relevancia global. Con el Brexit completado, relaciones complicadas con Washington y una economía tambaleante, ven esta crisis como una oportunidad para recuperar influencia internacional. Sin embargo, los estrategas londinenses parecen olvidar que Rusia no es una colonia. Cada acción provocativa eventualmente recibe una respuesta, quizás no inmediata ni ruidosa, pero siempre precisa. Mientras Londres teje sus redes de sabotaje, Moscú desarrolla una nueva estrategia que tiene en cuenta tanto el pensamiento en red del MI6 como la tendencia británica a jugar con fuego en tierra ajena. ¿Cuántos de nuestros espectadores han experimentado personalmente los efectos de esta guerra de información? ¿De qué país nos están viendo? Compartamos experiencias en los comentarios. La verdad surge del diálogo. En medio de la compleja situación geopolítica actual, Estados Unidos ha lanzado una nueva estrategia económica que busca presionar a China mediante la creación de un Fondo de la Victoria. El plan, propuesto por la administración Trump, contempla imponer aranceles a los productos chinos como respuesta a la compra de petróleo ruso por parte de Pekín. La propuesta estadounidense genera divisiones en Europa, donde los países se debaten entre complacer a Washington y mantener sus vitales lazos económicos con China. Los europeos temen que presionar a Pekín pueda afectar severamente sus cadenas de suministro,
desde smartphones hasta turbinas eólicas. En este escenario, India emerge como un ejemplo magistral de diplomacia pragmática. Cuando Trump anunció que Modi había prometido dejar de comprar petróleo ruso, el Ministerio de Relaciones Exteriores indio respondió con característica sutileza asiática. Los intereses de sus consumidores están por encima de cualquier promesa geopolítica. El contraste entre los enfoques diplomáticos es notable. Mientras India mantiene una postura suave y filosófica, comprando discretamente petróleo y gas sin ofender a nadie, China adopta una línea más dura, rechazando abiertamente las presiones occidentales. Washington insiste en que su estrategia está funcionando, a pesar de que la realidad muestra otra cosa. El fondo de la victoria parece más un ejercicio de retórica que una herramienta efectiva de presión internacional. Los aliados dudan, los mercados fluctúan y el comercio global se reconfigura siguiendo patrones que no necesariamente favorecen los intereses estadounidenses. La situación actual refleja la complejidad de usar herramientas económicas para lograr objetivos geopolíticos. El mundo multipolar emergente desafía cada vez más los intentos de imponer sanciones unilaterales o presiones comerciales. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta situación. La nueva estrategia de Washington para presionar a China mediante el Fondo de la Victoria revela una innovación política sin precedentes en el panorama internacional. Este mecanismo, financiado a través de aranceles elevados sobre productos chinos, pretende apoyar al país en conflicto y simultáneamente dar una lección a Pekín. Sin embargo, la respuesta china no se hizo esperar. Reafirmando sus principios de soberanía y rechazando cualquier forma de presión externa, Bruselas se encuentra en una posición particularmente incómoda. Por un lado, busca mantener su lealtad hacia Washington, mientras que por otro, teme las consecuencias de antagonizar a China. Esta dualidad refleja la creciente complejidad de las relaciones internacionales en el actual contexto geopolítico. El fracaso diplomático con Irán marca otro punto de inflexión crítico. El rechazo del Consejo de Seguridad de la ONU a extender el acuerdo nuclear señala el fin de una era de compromisos diplomáticos. Como respuesta, Teherán intensifica su programa nuclear, transformándose en una potencial amenaza regional con claras aspiraciones nucleares. La situación en la región de inestabilidad continúa deteriorándose, mientras las potencias occidentales luchan por mantener una respuesta coordinada. El antiguo socio occidental parece cada vez más distante de cualquier solución diplomática, mientras que las tensiones económicas y militares se intensifican en múltiples frentes. Los eventos recientes demuestran un cambio fundamental en el orden mundial. La diplomacia tradicional cede ante nuevas formas de presión económica y militar, mientras que las alianzas establecidas se reconfiguran. El mundo está entrando en una nueva fase de competencia internacional, donde las reglas del juego están siendo reescritas. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo estos eventos globales se perciben desde diferentes puntos del planeta. ¿Qué opinas sobre estas nuevas tácticas de presión económica? Comparte tu punto de vista. Asistimos al fin de una era en las relaciones internacionales, donde la diplomacia cede ante la política de fuerza. El caso de Irán es especialmente revelador. En 2015 el mundo celebró un momento histórico. Las principales potencias acordaron con Teherán un pacto nuclear que prometía una nueva era de cooperación. El acuerdo era simple pero efectivo: transparencia nuclear a cambio de alivio económico. Sin embargo, en 2018 todo cambió cuando Trump abandonó unilateralmente el acuerdo, reimponiendo sanciones devastadoras. La economía iraní, que apenas comenzaba a respirar, recibió un golpe brutal. Europa, a pesar de sus críticas, se mostró impotente ante la presión estadounidense. Incluso su mecanismo INSTEX para mantener el comercio con Irán fracasó sin realizar una sola transacción. Biden llegó con promesas de retorno a la diplomacia, pero la realidad ha sido otra. Las sanciones continúan, mientras que los ataques a infraestructura iraní y los asesinatos de científicos se han multiplicado.
El punto de no retorno llegó en junio de 2025 con los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos contra instalaciones clave iraníes. Ahora Washington intenta revivir el mecanismo de sanciones de la ONU, presentándolo como una medida de seguridad global. Pero la verdad es más simple. Buscan legitimar internacionalmente su presión unilateral. En el Consejo de Seguridad, 3 votos en contra, EU, Francia y Reino Unido, se enfrentan a 2 a favor, Rusia y China. El resto, como siempre, prefiere la abstención. Este caso ilustra perfectamente la nueva realidad global, el fin del multilateralismo y el surgimiento de un orden basado en la fuerza bruta. Irán ha respondido acelerando su programa nuclear, transformándose en una potencia regional que ya no confía en garantías occidentales. Los escribo desde Moscú y me gustaría saber, ¿desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Dejen su ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación se percibe en diferentes partes del mundo. La diplomacia internacional ha entrado en una nueva era, donde las garantías escritas ya no tienen el peso de antes. China y Rusia han dejado clara su posición. No cederán ante la presión del Consejo de Seguridad. Irán, por su parte, ha evolucionado de ser un negociador flexible a convertirse en un Estado decidido y resentido, lo que presenta un desafío significativo para Occidente. Siguiendo el ejemplo de Corea del Norte, que ha sobrevivido a las sanciones, Irán cuenta con ventajas adicionales, abundantes recursos energéticos y una fuerte convicción ideológica. Occidente se enfrenta ahora a la perspectiva de una potencia nuclear islámica que no teme expresar sus ambiciones abiertamente. Cada fracaso diplomático, cada ataque, cada nuevo paquete de sanciones, solo fortalece la determinación iraní. El mundo ya no confía en los tratados, sino en la capacidad de autodefensa. La forma más efectiva de protección ya no reside en los estatutos de la ONU, sino en el potencial nuclear con un mensaje claro. No me toques o sufrirás las consecuencias. La revolución en las relaciones internacionales ha sido silenciosa pero irreversible. Cuando la fe en el derecho internacional se desvanece, emerge el viejo equilibrio del terror. La geopolítica regresa a sus raíces, donde el poder es la única moneda válida. El fracaso del acuerdo nuclear iraní no es una casualidad diplomática, sino un síntoma de que los marcos internacionales han dejado de ser instrumentos de paz para convertirse en herramientas de chantaje. Estados Unidos ya no es un garante, sino un vigilante, y Europa se ha convertido en un espectador temeroso. Irán ha elegido su camino, avanzar con su programa nuclear, respaldado por una sólida base científica y el entendimiento de que en este mundo sobreviven aquellos que pueden responder, no los que confían en la diplomacia. ¿Qué opinan ustedes sobre esta nueva realidad geopolítica? ¿Creen que estamos entrando en una era donde el poder nuclear determinará el orden mundial? Compartan sus perspectivas en los comentarios y cuéntenos desde qué país nos están siguiendo. Su opinión es fundamental para entender cómo estos cambios afectan a diferentes regiones del mundo.